cortar. Ahí estoy. Ahora sí estoy grabando. Gracias. Claro, en realidad es sí, pero no porque evalúa el fracaso de implantes. Sería sí, corresponde al problema planteado porque hay implantes que fracasan en algunos pacientes. Entonces ver, si, porque ellos asocian, o sea, ahora lo vamos a ver, pero ellos hacen un trabajo de asociación. No es que hacen una cirugía al paciente, digamos, a propósito para ponerle los... Bueno, es lo mismo, no lo voy a enredar, porque eso en realidad lo vamos a decir después. Digamos, no porque evalúa el fracaso, sino porque es una posible causa de fracaso. Así sería. O sea, el problema sistémico, la enfermedad sistémica es una posible causa del fracaso de implantes. ¿Sí? Bien, ahora lo modifico. Quiero ver el objetivo de vuelta, subir un poquitito, a ver. Y fíjate si lo podés poner en un poquito más grande. Lo tenés al 100, ¿no? Ponelo a 120, ponele, abajo. Abajo a tu derecha, ahí está el zoom. Ahí está, perfecto. De los fracasos de implantes, ok. Va a evaluar fracasos de implantes, bien. Plantea evaluar, o sea, si corresponde con el objetivo con el problema, vos acá tenés que decir cuál es el problema, no cuál es el objetivo. En la pregunta 2, ¿cuál era el problema? El problema es que no hay, que el epoclorito se ha usado en otras cosas, pero que no hay datos sobre si podría actuar también sobre la placa, por ende sobre la inflamación gingival. Y el problema del B sería implantes que fracasan en determinados pacientes, entonces que sería interesante ver si las enfermedades sistémicas podrían influir en el fracaso de los implantes. ¿Bien? Bien. Vamos ahora a las variables. No sé si estudiaron variables en algún otro lado en su vida. Vamos. No. ¿Sigo yo? ¿Sigo el grupo 2? Bueno, no, está bien. Podemos cambiar si vos querés. Bueno, vamos al grupo 3. El tema de las variables es, pero de una vez que uno lo entendió, ya está, porque es fácil, no es difícil, es fácil. El grupo 3 me va a odiar, perdón. Empiezan a enredar con las variables. Vamos al grupo 3 entonces. Nosotros no teníamos mucha idea, sinceramente, de las variables. Y tomamos en el paper A los índices que habían tomado digamos, para medir la efectividad del hipoclorito de sodio, que era el índice gingival de Loeys-Signes, el índice de hemorragia simplificado, índice de placa de Quigley-Heine. Ok, bien. Y a ver, los otros grupos, ¿qué puse? Porque en realidad las variables tienen que identificar dos variables. Dos variables. La variable, o sea, ¿qué es una variable? Es un fenómeno o un hecho que varía. Y algo que puede ser variable. O sea, la palabra lo dice. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos tipos de variables en todo trabajo, en casi todo trabajo. No siempre hay dos tipos. En general hay dos tipos de variables. A veces no, a veces hay una sola variable. Ahora vamos a verlo. Cuando hay dos variables, dos tipos de variables, vos tenés la variable independiente y la variable dependiente. Piensen que variable es algo que varía, ¿bien? Entonces, la variable independiente también se llama variable exposición. Esta es lo que yo voy a exponer a mi unidad experimental, lo que le voy a aplicar a mi unidad experimental. Esa es la variable independiente. La variable dependiente, termino la cosa y vuelvo para atrás. La variable dependiente o variable respuesta es lo que va a suceder con la unidad experimental ante la exposición o el estímulo recibido.
la exposición al fumar, por ejemplo, si yo no le digo al paciente que fume, lo estoy exponiendo, se expone a algo que ya hacía, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo que la variable puede ser por exposición o por aplicación o por manipulación, ¿cierto? La variable independiente. En función de lo que dije así medio rápido, volvamos al objetivo del primer trabajo. Volvé al objetivo, lee el objetivo. Evaluar el efecto de un colutorio de hipoclorito de sodio al 0,05% sobre la formación del biofilm supragingival y sobre la inflamación gingival. Entonces yo quiero evaluar el efecto de qué? Del hipoclorito, o sea que el hipoclorito, ¿qué sería? ¿La variable respuesta o la variable exposición? ¿La variable, que son la variable dependiente o la variable independiente? La que yo estoy aplicando. La independiente. Independiente. Es la variable independiente, porque es evaluar el efecto del hipoclorito de sodio ¿sobre qué? Sobre el biofilm. Sobre el biofilm y la inflamación. Y la inflamación gingival, exactamente. Los índices es la manera en que yo mido la respuesta. No es la respuesta. La respuesta es la placa, la cantidad de placa, la inflamación. Esa respuesta yo la voy a medir tomando unos índices. ¿Sí? Se llama valorar la variable dependiente o operacionalizar la variable dependiente. Yo tengo la variable dependiente, bueno, ahora viene cómo la mido, la tengo que medir con algo que la pueda medir bien. ¿Sí? Pues si yo tengo, por ejemplo, la variable dependiente es la inflamación y yo la mido con una radiografía, no estoy midiendo bien la variable dependiente. O sea, yo tengo un paso que es lo que yo aplico, después resultado de lo que yo aplico. Resultado de lo que aplico es la variable dependiente. Después vendrá cómo la mido, con qué la mido a esa variable dependiente. Bien, vamos a ver ahora en el otro objetivo, si tengo dos variables o no, y cuál sería la independiente y cuál la dependiente. ¿Sí? Veamos el objetivo. El objetivo es, el propósito de la investigación realizada es determinar si existe asociación entre los fracasos de los implantes dentales y las enfermedades sistémicas en la población de pacientes sometidos a cirugía de implantes dentales del Hospital San José de Santiago de Chile. Bien. Acá es más difícil encontrar las variables, porque no dice evaluar el efecto de esto sobre esto. Dice evaluar la asociación. Asociación entre dos cosas. ¿Cuáles dos cosas yo estoy asociando? El comportamiento del implante. El fracaso de los implantes, o el comportamiento de los implantes, y con las características del paciente, o sea, según edad, género, si tiene alguna condición sistémica. Sí, también. De acá dice, las variables hay que buscarlas en el objetivo, con las enfermedades sistémicas. Bien. El fracaso de implantes con las enfermedades sistémicas. ¿Sí? ¿Bien? Esas son las dos variables que tengo. Tengo el fracaso y las enfermedades sistémicas. Estoy asociando. Una tiene que ver con la otra. ¿Encuentran causa-efecto? O sea, porque la variable independiente-dependiente, una es causa y la otra es efecto. La otra es el resultado de la respuesta. ¿Sí? En el caso del hipoclorito, el hipoclorito te hace la variable causa o y después tenés la consecuencia que era la inflamación. La independiente es el hipoclorito, la dependiente es la inflamación. Acá yo tengo el fracaso y las enfermedades sistémicas. ¿Cuál sería causa-efecto? O sea, ¿cuál sería la independiente y cuál la dependiente? Cualquiera puede participar, no lo estoy interrogando. La independiente sería el estado sistémico. Sí, muy bien. El fracaso. La independiente es el estado sistémico y la dependiente es el fracaso. O sea, de fracaso un implante no te va a hacer tener diabetes. No puede ser al revés. Y la enfermedad sistémica puede afectar el fracaso de implantes. O sea, la variable exposición independiente son las enfermedades sistémicas,
La variable dependiente es el fracaso de los implantes. ¿Bien? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, dice que me aparece un cartel que dice los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. A ver, por ahí me puedo... No, escucharte te escuchamos bien, lo que, o yo por lo menos tenés como la imagen frisada, pero... Yo me voy a apagar se la escucha bien. cámara y hablo. Acá. Sigo hablando pero sin cámara, total es lo mismo, no hace falta que me vean. ¿Bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, sí, Se se va a escucha arreglar la computadora porque no sé qué son los recursos eficientes del sistema. Bueno, ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a tirar ejemplos. Ustedes me van diciendo variable dependiente e independiente. ¿Sí? Voy a tirar ejemplos de objetivos. Voy a inventar objetivos y yo se los tiro y ustedes me dicen cuál creen que es la variable independiente y cuál creen que es la dependiente. ¿Sí? Evaluar la prevalencia de periodontitis en, me apareció la cámara sola, yo no me la había cerrado. Evaluar la prevalencia de periodontitis en un grupo de adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. La variable... Los estoy engañando, ¿eh? ¿Hay dos variables ahí o hay una sola? ¿Hay dependiente e independiente? No. Y dos independientes, ¿no? ¿Por qué dos? Las adolescentes. Los adolescentes es la unidad de estudio, no es la variable que yo estoy estudiando. La variable es la prevalencia de... Claro, solamente prevalencia de periodontitis, pero ¿en relación a qué? Claro, ¿en relación a qué? Ahí hay una sola variable, entonces. Si yo solamente digo determinar o evaluar sí, la prevalencia de pérdida de inserción en adolescentes, la única variable que estoy estudiando es la pérdida de inserción. Después, ¿en quién? En adolescentes, pero adolescentes no es la variable dependiente. Ahora, si yo dijera evaluar si la edad se asocia con la prevalencia de periodontitis, ¿ahí cómo sería? Yo digo, evaluar si la edad se asocia con la prevalencia de periodontitis. La edad sería la variable independiente y la variable dependiente sería la periodontitis. Exacto, exacto. Bien, la edad sería la variable independiente. Y la periodontitis sería la variable dependiente. Pues yo estoy hablando si la edad se asocia con la periodontitis. O sea, tener periodontitis no te va a hacer tener más edad. O sea, tiene que ser al revés. Hay veces que hay estudios de asociación donde no es tan fácil encontrar cuál es la independiente y la dependiente. Se asocian dos variables y no sabes cuál fue primero. Para saber cuál es dependiente e independiente es de sentido común. Por ejemplo, evaluar si el uso de hilo dental influye en la prevalencia de gingivitis. ¿Cuál es la dependencia? Otra persona, a ver, no, vos, Leo, a ver, yo digo quién, Paula, por ejemplo. Paula, a ver, Paula. Levanta los ojos. Dale, te ayudamos entre todos. Evaluar si el uso de hilo dental influye en el desarrollo de gingivitis. ¿Cuál es la dependiente? La dependiente de gingivitis puede ser. Sí, perfecto, muy bien, gingivitis. ¿Y la independiente? El uso de hilo dental. El uso de hilo dental. ¿Bien? Entonces, siempre va a ser así, va a decir, evaluar si el uso de acitromicina combinada con el raspaje alisado mejora los resultados del tratamiento periodontal.
por ejemplo, otro objetivo, vamos a ver quién. Fabiana. Fabiana Alvarenga. Estás por ahí mirando por otro lado, Fabiana. Sí, sí. A la ¿Estás ahí? pantalla. ¿A la Sí. pantalla la tenés ahí arriba? Sí, tengo la cámara de costado, por eso se me ve. Evaluar si la citromicina combinada con el raspaje dializado mejora los resultados clínicos del tratamiento periodontal. Tratamiento periodontal, la variable dependiente y la citromicina combinada e independiente. Dependiente, no, pero el tratamiento periodontal no es la dependiente. Porque la citromicina y el tratamiento periodontal serían lo mismo, o sea, sería el tratamiento periodontal con la citromicina, sería la independiente. El resultado. Los resultados, claro, sobre los parámetros clínicos de la periodontitis. Claro, el resultado es la independiente, es la dependiente. El resultado es la dependiente, o sea, que ¿cuáles serían los parámetros clínicos de la periodontitis? Y esa sería la dependiente, los parámetros clínicos. Si yo les pregunto, ¿cómo valoran la variable dependiente en ese caso? ¿Qué dirían? Las variables dependientes son las características clínicas de la enfermedad periodontal, esa sería la dependiente. Entonces yo pregunto, ¿cómo lo valoran? ¿Cómo lo valorarían? Con las mediciones. Las mediciones, exactamente. Eso es cómo valoro la variable dependiente. Yo no puedo, si yo digo sobre los parámetros clínicos, no voy a hacer un estudio microbiológico, porque yo quiero ver los parámetros clínicos. ¿Sí? Yo puedo decir, evaluar el efecto de la citromicina sobre los patógenos periodontales. ¿Sí? Sobre la prevalencia de patógenos periodontales. Entonces ahí tengo, la independiente es la citromicina, la dependiente son los patógenos periodontales. ¿Cómo voy a evaluar los patógenos periodontales? Con un estudio microbiológico. ¿Sí? Ahora, siempre con lo que más se confunden, cuando uno dice, por ejemplo, como ella se confundió, que dijo el tratamiento, o muchas veces se confunden, yo digo, evaluar en pacientes con periodontitis estadio 3, el efecto del raspaje con ultrasonido, sobre la respuesta al tratamiento periodontal, ¿no? Sobre los parámetros clínicos. Los pacientes con estadio 3 no son ninguna variable, es la unidad experimental. ¿Sí? La variable es lo que yo estoy aplicando. O, bueno, la variable independiente o se está exponiendo. ¿Sí? Si yo dijese, por ejemplo, en algún momento el paciente podría ser la variable, pues yo te digo, por ejemplo, evaluar si los pacientes mujeres responden diferente al tratamiento periodontal que los hombres. ¿Cuál sería la variable independiente? A ver. El sexo. El sexo, exactamente, esa es la variable independiente. La dependiente es la respuesta al tratamiento periodontal o los parámetros clínicos de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Bien, pues acuérdense que en los estudios de prevalencia debe haber una sola variable. Yo digo, describir la prevalencia de periodontitis o la prevalencia de gingivitis. Yo solo estoy, pero si yo asocio variables, relaciono variables, o busco el efecto de un tratamiento, sobre qué, ahí voy a tener dos variables. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es importante entender las variables? Porque es la base del método. O sea, que yo tenga claro qué estoy aplicando, a qué estoy exponiendo en mi unidad experimental, sobre qué quiero ver los resultados de eso, para poder medir con lo que corresponde medir. Yo tengo que tener eso claro también para hacer la estadística, o sea, es fundamental tener claro qué se está evaluando sobre qué. ¿Sí? ¿Bien? Okay. Bien, vamos al grupo 4. Ustedes pregunten, si alguno no lo entendió, pare la cosa y pregunten, ¿eh? Si no, si les da vergüenza, escríbanlo por el chat. Bueno, no entendí, otra vez. No, es como que
según el ejemplo, por ahí te cuesta más, es como que hay que practicarlo a eso. Lo vamos a Claro. hacer. Y van a ver todo el tiempo, porque siempre van a tener que leer trabajos y cada vez que presenten las diapositivas van a tener que decir cuáles son las variables de estudio. ¿Sí? Cuando uno dice la variable de interés, en general, cuando está hablando de la variable de interés, habla, o sea, cuál es la variable de interés de un trabajo, por ejemplo. ¿No? Entonces, uno puede decir, lo puede generalizar, uno dice la variable de interés es la inflamación gingival, por ejemplo, evaluar el efecto del hipoclorito sobre la inflamación gingival, la variable de interés es la inflamación gingival, pero vos estás evaluando el efecto de tal cosa sobre tal otra, ¿sí? Generalmente se evalúa el efecto de una cosa sobre otra, generalmente es así. Y después había una covariable. Las covariables, muy bien. Por ejemplo, yo estoy evaluando el efecto de la acitromicina sobre los parámetros periodontales, ¿no? Combinado con el raspaje idealizado, bueno, si tengo que hacer el diseño, tengo un grupo raspaje idealizado solo, otro grupo raspaje idealizado más acitromicina. A los dos pacientes les voy a enseñar a cepillar, a los dos grupos les enseño a cepillar, ¿sí? Voy a esperar al mes, a los 3 meses, 6 meses, les voy a medir la respuesta, midiendo profundidad de sondaje y nivel de inserción, ¿bien? Bien. ¿Qué variables tendría que tener medidas también para ver que lo único que está modificado, porque los dos grupos tienen que ser iguales, salvo la variable independiente. Yo tengo, en un grupo tengo lleno de fumadores, o en un grupo tengo gente más grande, en un grupo tengo gente con mayor enfermedad que en otra. No sé si es la variable independiente la que está causando el resultado. Puede ser cualquier otra variable. ¿Sí? ¿Me siguen? En un grupo están los más graves que en el otro. No sé si es la variable, la citromicina o es que tengo un grupo peor que el otro. Entonces, un principio de la investigación es que los dos grupos, si yo voy a probar un tratamiento, los dos grupos tienen que ser iguales, menos la variable independiente, que va a ser que en un grupo va a estar y en otro grupo no va a estar. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería una covariable que me podría influir en los resultados y que yo tengo que medirla a ver si no fue eso lo que me influyó? ¿Les ocurre a ustedes qué es lo que me puede influir en el resultado? Pongamos, no que los dos tienen el mismo nivel de enfermedad, los dos tienen la misma cantidad de fumadores. ¿Qué otro factor puede influir en la respuesta al tratamiento periodontal? Los dos le raspo de la misma manera. Si es que están medicados con algún tipo de medicación. No, eso lo puedo controlar, eso lo controlo. Yo digo que no tomo pacientes que no estén medicados con inmunosupresores. Todas esas variables las emparejo. Pero que en el ¿eh? transcurso de la investigación hayan descubierto algún tipo de patología que no estaba. Perfecto, ahí sí podría ser. O sea, yo tendría que tener un registro, si aparece alguna variable nueva que no estaba antes y que no me estaba podría influir en los contemplado resultados. antes en los criterios de exclusión e inclusión. Perfecto, muy bien, muy bien. Si aparece algún otro factor lo tengo que registrar. Pero un factor que en general hay que medirlo en periodoncia es el índice de placa. Porque es una covariable, porque no es la variable que a mí me importa estudiar. Pero si me llega a tener un grupo que tiene peor higiene que el otro, eso me puede influir en los resultados. Entonces es una variable que yo tengo que medir, tengo que tratar de que sea pareja en los dos grupos, pero la tengo que registrar, porque si por azar me da que no es pareja, puedo tener algo que me influya en los resultados y que no sea la variable que estoy estudiando. No sea la citromicina, que sea que un grupo se cepilló peor que el otro grupo y que eso es lo que me afectó a los resultados. Esas son las covariables, son las variables que me pueden influir y que no son la variable independiente que yo estoy investigando. ¿Sí? Muy bien, vamos al grupo 4 entonces.
¿Quién es del grupo 4? Vamos. ¿Quién va a compartir? No había nadie en el grupo 4. Grupo 5. Creo que vos te fuiste, que estabas solo. Cierto, sí. Por Quedó eso solo, nadie pero- hablaba. El grupo 5, entonces. Claro. Como digo, ¿qué pasó? Nadie me contesta. ¿Qué ha pasado con el grupo 4? ¿Por qué tampoco vinieron? No sé. Es raro que hayan faltado todos, porque eran amigos, no creo. Que hayan ido todos juntos. Una gran casualidad es. Bueno, digamos. Vamos a la pregunta 4, grupo 5, pregunta 4. ¿Es un estudio descriptivo o explicativo? ¿Experimental o observacional? Muy bien. Sí. Nosotros para el paper A pusimos que era explicativo y experimental. Muy bien. Para el B tuvimos una discusión entre si era explicativo o descriptivo, porque también mirabas, era retrospectivo, así que no sabíamos mucho, pero sabíamos que era observacional. Bien, está muy bien. ¿Por qué es observacional? ¿Por qué les pareció que era observacional? Está bien la respuesta, pero vamos a tratar de explicar esos conceptos. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Jorge estaba hablando? ¿Te pusiste a mirar? Ricardo, sí. Ricardo. Sí. Bueno, primero el paper en sí decía que era observacional. Observacional, qué vivo. Sí, el paper en sí lo decía, pero también medio que lo pensamos, por eso estamos entre explicativo y descriptivo, porque observacional podía entrar en los dos. Claro, a ver, son dos cosas diferentes, ¿eh? Claro, un observacional puede ser explicativo o descriptivo. Un Sí. estudio descriptivo es ese como que les conté, donde yo evalúo la prevalencia de periodontitis, donde no estoy tratando de buscar ninguna relación causa-efecto, no estoy tratando de vincular variables, de explicar ningún fenómeno. No solamente describo el fenómeno, pero no busco una explicación, no busco una causa-efecto. Y entonces, en este caso sería explicativo, porque yo estoy relacionando el fracaso de los implantes con el estado sistémico de los pacientes. Entonces, el estudio sería explicativo. Los dos serían explicativos. Okay. Ahora, ¿por qué es observacional? Porque los pacientes son pacientes que ya fueron operados para ponerles implantes y que ya fracasaron o no fracasaron los implantes, y que tenían una historia clínica donde tenían las enfermedades, y yo voy a correlacionar datos, pero no planifico el estudio para a un grupo le aplico este tratamiento y a un grupo le aplico otro tratamiento. Y como que ya los pacientes habían recibido los tratamientos como parte de un tratamiento como parte de su atención. No es que a propósito yo le estoy haciendo no estoy modificando yo a propósito la unidad experimental. ¿Bien? Vamos a ver ejemplos de estudios observacionales clásicos. Por ejemplo, evaluar si el hábito de fumar influye en el resultado del tratamiento periodontal. Alguien, a ver, vamos a buscar. Bueno, Jorge, ya que estás ahí, que ya te vi antes, te pregunto ahora. Decime, ¿qué te parece a vos? Que con ese objetivo, evaluar si el hábito de fumar, si el cigarrillo, si la nicotina, si ustedes quieren, influye en el resultado del tratamiento periodontal. Inventame un diseño observacional y un diseño experimental, porque yo puedo con el mismo objetivo elegir cómo lo voy a hacer. ¿Podría hacer un estudio experimental para evaluar el efecto de fumar sobre los resultados del tratamiento periodontal? A ver, ¿cómo lo harías?
Una pregunta, Mariel. Una pregunta, en este caso, ¿no? O sea, si lo hacemos experimental, tenemos que tomar gente que fuma, gente que no fuma, ¿no? No, ese sería observacional. Ahí es observacional. Yo tomo gente que fuma o que no fuma. Yo no le digo usted fume. Ah, ok. ¿Sí? Entonces no se Acá podría persona- hacer experimental. ¿Eh? Claro, Entonces no se podría hacer experimental. por una cuestión ética no le podría hacer fumar. Claro, al exacto, paciente. a eso La es cuestión a es lo que apuntaba. salvo que tome ratas. Tomo ratas y les aplico nicotina, ponele. Ah, Ah, ok. Por ejemplo, estoy inventando, pero digo, si yo... Pero claro, no llevado como sujeto experimental la persona. O sea, ahí no, por cuestiones éticas no lo podríamos estar haciendo. Claro, no le podría decir, usted fume o usted no fume. Ok, No puedo hacer eso. está bien. Quería como confirmar eso, porque me parecía que no, pero bueno, por las dudas. Claro, no le puedo decir ustedes fumen, ustedes no fumen. Pero el típico estudio observacional es evaluar, digamos, si el fumar influye en el resultado del tratamiento, o si influye en la prevalencia de periodontitis, por ejemplo, o evaluar, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, evaluar si la menopausia influye en la pérdida de inserción, por ejemplo. Influye en tener más prevalencia, más enfermedad periodontal. Que yo no voy a decir una persona, usted, o sea, puedo sí una rata aplicarle algo y transformarla en menopáusica a la rata. ¿Sí? Hacerle un cambio hormonal, privarla de las hormonas y transformar a la rata en una rata con menopausia, y ahí sí sería experimental. Pero si no tomo mujeres con menopausia, mujeres sin menopausia, es difícil de evaluar eso porque tenés la covariable de la edad. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es un trabajo difícil de hacer, porque yo tendría que evaluar que mujeres con similar edad, una con menopausia y otra sin menopausia, a ver el estado periodontal, porque si no, no sé si fue la edad o la menopausia la que hizo que ese grupo de mujeres tenga más enfermedad periodontal que la otra. ¿Bien? Muy bien. En un estudio experimental, yo voy a manipular la unidad experimental y le voy a aplicar el estímulo. Como en el caso del hipoclorito, porque yo le estoy tomando un grupo de pacientes y les digo, usted hace mucho con esto y usted hace mucho con agua. Yo les estoy aplicando la variable independiente. ¿Bien? ¿Claro para todos? ¿Sí? Un estudio de prevalencia de, el mismo de antes, la prevalencia de periodontitis. ¿Qué es? ¿Observacional o experimental? Observacional. ¿Para todos de acuerdo? ¿Observacional? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos. ¿Esto para qué lo tienen que saber? Porque uno, cuando lee un trabajo, dice, este estudio observacional retrospectivo, y bueno, tienen que saber lo que quiere decir eso. O sea, uno está leyendo un trabajo y después dice estudio observacional, transversal, ya vamos a ver diseños de estudios, pero tenemos que, o sea, por más que nunca vayan a hacer un trabajo de investigación, ustedes como especialistas pretendemos que aprendan a escribir un proyecto de investigación, que tengan esa formación y que cuando lean sepan lo que están leyendo, entiendan lo que están leyendo. ¿Sí? Si no es como que uno lee y tiene que creer porque está escrito cualquier cosa. ¿Sí? Tenés que entender cómo está hecho el trabajo, si el trabajo está bien hecho o no está bien hecho. ¿Mm? Bien, bueno, vamos. Digamos, se sigue el grupo 4, una pregunta más. Bueno, Está en el grupo 4, alguien del grupo 4. grupo 4, ok. No, grupo 5, perdón, grupo 5, el grupo 4 no está, grupo 5. Ok, entonces la pregunta era ¿por qué es importante leer la sección de materiales y métodos? Nosotros pusimos que nos brinda el relato del proceso de investigación y básicamente los materiales y métodos nos van a decir si nuestra hipótesis está correcta o incorrecta. Ajá.
Perfecto, perfecto. Abajo, Amelia, abajo. Acá. Yo te Papá voy a silenciar. tiene algo para vos. Papá tiene algo para vos. Reactivar audio, ahí la silencié. Ahí te silencié. Bueno, ya está. ¿Quién me lee la oración esa que así yo no me puedo abrir cosas que le tengo miedo a mi sistema que le agarra como se vuelve loco? Ustedes que lo pueden hacer mejor. Léanme la oración que dice que el que no leyó materiales y métodos no sabe lo que está leyendo. A ver quién me la lee. A ver, Pía, te veo que estás buscando. ¿Lo tenés ahí? Sí. Dice, la sección material y métodos es insoslayable, ya que en ella están expuestos todos los elementos que permitirán dar crédito a las conclusiones. Quien no la considera importante no puede afirmar que sabe lo que está leyendo. Bien. Bueno, espero motivarlos con esa frase. ¿Sí? El que no la considera importante, no sé si sabe lo que está leyendo. Muy bien. Vamos, o sea, la idea es que podamos leer materiales y métodos con la mayor comprensión que podamos. ¿Bien? A veces hay trabajos que son un matete, ¿vieron? Que uno se agarra la cabeza y uno dice, ay Dios mío, esperemos que esté bien hecho porque no entiendo nada de lo que hicieron. Pero en general uno puede comprender la mayoría de los trabajos. Muy bien. Vamos al grupo 1 de vuelta. Gracias, dejen de compartir el grupo 5 y pasamos al grupo 1. Y así vamos dando vueltas como íbamos haciendo en el aula. Y vamos pasando de un grupo al otro. A ver, comparto. ¿Aparece ahí? Apareciendo. Ahí está. ¿Sí? Sí, Bueno, porque no vemos nada, no veo nada yo. Aumentar, ahora sí, perfecto. Bien. ¿Cuál es mi estudio en el paper A? 44 pacientes. ¿Leo todo el paper A? Sí. Sí, bueno. ¿Qué criterios se siguieron para seleccionar las unidades de estudio? Para. Como dice, ¿cómo es el que dice así? Fantino, ¿no? Para. Bueno. Fantino, ¿no? Para. En realidad la unidad de estudio, no importa cuántos pacientes fueron. La pregunta es si fueron pacientes, animales o dientes. O sea, no importa si son 44 pacientes, 75 o 1000 pacientes. Bueno, pacientes, entonces. Claro, sujetos, pacientes, o sea, esto es importante porque después cuando veamos la pirámide del peso científico de cada tipo de trabajo, un trabajo hecho en vitro va a tener menor peso científico que un trabajo clínico. Y quizás con el mismo objetivo yo puedo hacer un trabajo en pacientes o un trabajo en animales. Eso es importante que nos fijemos, porque el nivel de evidencia que me da un trabajo clínico es muy superior al nivel de evidencia que me da un trabajo en animales. ¿Bien? Entonces, en general, los estudios en pacientes es a lo que se llama estudios clínicos. Salvo para los veterinarios. Los veterinarios, los estudios clínicos serán en animales, pero para nosotros los estudios clínicos son en pacientes. ¿Bien? Lo que se llama estudio clínico es un estudio en humanos, en pacientes, o en sujetos. Sujetos humanos, dicen muchos trabajos, sujetos humanos. Bien. ¿Qué criterios se siguieron para seleccionar las unidades de estudio? Bueno, los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 20 años, varones, con 20 piezas mínimos, que sean periodontalmente sanos o con inflamación leve. Y los criterios de exclusión es aquellos que tengan enfermedades sistémicas con tratamiento antibiótico 6 meses previos, que hayan recibido medicamentos inmunosupresores, pacientes fumadores más de 20 cigarrillos por día y pacientes con ortodoncia. Muy bien, paremos acá. Entonces, esos sujetos fueron están los criterios de inclusión y los de exclusión. Se llaman los criterios de selección, si ustedes quieren. De selección de las unidades experimentales, las cuales después les vamos a aplicar la variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Si yo quiero ver el efecto de alguna variable independiente, la voy a aplicar en un grupo de sujetos. Es importante que tenga otro grupo de sujetos iguales
al grupo 1, digamos, que tenga dos grupos, donde a un grupo le aplico la variable independiente y a otro grupo no se la aplico. Porque si no, ¿cómo sé que el resultado fue lo que apliqué o si fue que iba a pasar lo mismo? Eso es como los que tocaban los tambores para que salga el sol, ¿no? En la época se tocaban los tambores todas las mañanas para que salga el sol. Siempre salía el sol. Nunca probaron no tocar los tambores para ver si el sol salía igual, ¿sí? Siempre para probar una hipótesis de que el hipoclorito los colutorios de hipoclorito van a hacer que haya menos inflamación gingival, tendré que tener un grupo que usando un placebo para ver qué pasa con la inflamación gingival. ¿Bien? Si yo no tengo otro grupo, puedo hacer un trabajo de un solo grupo. Existen los trabajos de un solo grupo. Pero en esos trabajos yo solamente puedo decir, esto sucedió, pero yo no sé, no voy a tener una gran certeza. Yo puedo decir, bueno, que usar hipoclorito, el paciente tenía X cantidad de placa y que no tuvo efectos adversos, que se le pigmentaron los dientes o no, pero no sé si va a ser lo mismo que no dárselo. O sea, voy a poder llegar a una conclusión, pero una conclusión que no va a ser muy contundente. Lo que les quiero decir es que hay trabajos de un solo grupo, donde por ejemplo se prueba la sobrevida de implantes, por ejemplo, cuando evaluar, a ver, el éxito de los implantes, cuando se colocan una determinada marca de implantes, qué sé yo, la sobrevida de los implantes. Digo, bueno, estos implantes tienen una sobrevida de un éxito de tantos años. Por ejemplo, estoy probando una marca, pongo los implantes y digo, los implantes funcionan. Ahora, no sé si esos implantes son mejores que otros, si van a durar más tiempo que otros, los estoy evaluando a ellos solos. Lo importante es que uno tenga en cuenta que uno tiene que concluir a lo que puede concluir. ¿Me siguen? No es que hay trabajos que no sirven para nada, pero no te permiten concluir algo que no fue evaluado. Entonces, ¿para qué sirven los criterios de inclusión y exclusión en un trabajo? Sirven cuando tengo más de un grupo de comparación para que los grupos sean iguales, salvo en la variable independiente. Esa es la clave de un estudio comparativo. Los grupos tienen que ser todos iguales, excepto en la variable independiente. ¿Bien? La única manera de hacer esto es que tenga bien claros los criterios de inclusión y exclusión. Si los criterios de inclusión y exclusión no están claros, quizás estoy mezclando pacientes inmunodeprimidos con pacientes fumadores, quizás por azar me quedan los dos grupos parejos. Pero si no, por ahí me queda un grupo lleno de fumadores y el otro con ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué otras cosas les parece que pueden servir los criterios de inclusión y exclusión? ¿Para qué más puede servir? Que yo ponga criterios. Por ejemplo, para tratamiento de periodontitis yo voy a decir, tengan por lo menos 4 bolsas de más de 6 milímetros. Y por ejemplo, porque si por ahí que voy a tener pacientes con 3 milímetros de sondaje y otros 6, tienen que ser todos más o menos con un cierto grado de enfermedad. Por ejemplo, si estoy probando un antibiótico. ¿Bien? ¿Para qué más? ¿Por qué tengo que leer? Esa sería la pregunta. ¿Para qué me sirve leer los criterios de inclusión y exclusión de un trabajo? Para ver qué tan relevante aplicable es. También, bueno, sí, también que aplicable. Eso, la aplicabilidad es la palabra. Relevante no puede ser, sí, también, porque la aplicabilidad te va a dar la relevancia. Yo solamente, por ejemplo, este estudio que fue hecho solamente en hombres, no fue hecho en mujeres, vieron que era una cárcel de hombres. Entonces, la aplicabilidad, esto no puedo decir que pasa en hombres. Alguien podría pensar que sería lo mismo en mujeres, que no tendría que tener nada que ver. En realidad, estoy exagerando en cuanto a la aplicabilidad, pero la aplicabilidad de estos en sujetos, hombres, entre comillas, que eso no, por ahí no sería lo importante, pero que fumen menos de 20 cigarrillos y que estén con una encía sana al inicio, porque son pacientes sin enfermedad o con inflamación leve. No sé si pasará lo mismo en pacientes que ya tienen periodontitis, ponele.
importante que lea los criterios de inclusión y exclusión porque la aplicabilidad de los resultados se va a dar en ese tipo de unidades experimentales. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a ver los criterios de inclusión del otro grupo. Bueno, los criterios de inclusión del otro grupo, pacientes operados en el 2009 que tengan la ficha clínica completa y además que tengan la accesibilidad a ser llamados para los exámenes y las evaluaciones. Y los criterios de exclusión se fueron aquellos que no firmaron el consentimiento informado. Bien, bien. De acá buscaron los pacientes que tuvieran una historia clínica completa, donde figure su estado sistémico, y que vinieran a la evaluación a ver si los implantes les habían fracasado o no les habían fracasado. Bien, vamos a silenciar acá a Cris. Muy bien, perfecto. Sigamos. Manipulación o observación de la unidad de estudio. Bueno, el primer es hay experimentación, hay manipulación, porque se los somete a un estímulo, y en el segundo no, es solo observación. Importante. Si yo quiero evaluar el grado de enfermedad, por ejemplo, si el fumar influye en el grado de enfermedad periodontal, entonces como un grupo de pacientes que fuman y otros que no fuman, y les mido el grado de enfermedad periodontal que tienen. Los estoy tocando, los estoy midiendo. Pero eso no es manipularlos, medirlos. ¿Está bien? Manipularlos es aplicarles un estímulo. No es medirle la profundidad de sondaje. Digo, acá en este caso, en el otro estudio, que es observacional, evalúan si los implantes fracasaron o no fracasaron. ¿Sí? Les miden la boca, les miden si los implantes fracasaron o no, pero no es que les están manipulando, los están midiendo. Para medirlo los están tocando. Pero no es eso la manipulación, sino que es aplicarles un estímulo. ¿Bien? ¿Entendido? Bien. Porque a veces en esto se confunde, ¿no? Pero si yo los medí, entonces los manipulé, no. ¿Sí? Bien. Muy bien. En el trabajo que tenga dos grupos, o sea, está bien, perfecto. Pasamos al grupo 2, ¿quieren? Gracias, gracias grupo 1. Pasamos al grupo 2. Ahí está, ¿se ve? Sí. A ver si puedo ampliar más. Bueno, sería la 8. Cuando hay dos grupos, ¿qué estímulo se aplica a cada grupo? ¿Cómo se llaman los grupos? ¿Y cómo se asignan los sujetos a recibir uno u otro tratamiento? Bien. En el paper A pusimos que había dos grupos de 20 pacientes cada uno de manera aleatoria. El grupo testigo es al que se le hacen los buches con hipoclorito, el 0,05, y el control, buches con agua destilada. Y a los 21 días es cuando se evalúa. ¿Cómo se evalúa? Bien. Okay. Y en el otro no encontramos, digamos, pusimos que no había dos grupos. Claro, está bien, está muy bien. ¿Qué pusieron los demás? Los otros grupos. Hablando de grupos. Sí, lo mismo. ¿Lo mismo pusieron todos? Sí, lo mismo. Muy bien, perfecto. Ahora, dos grupos de 20 pacientes. Acá dice, lo que no está bien es que dice cada uno de manera aleatoria. Y es como una confusión de palabras. ¿Cómo se imaginan ustedes? A ver, alguien que se anime a decirme, ustedes de verdad van a hacer este trabajo, ¿sí? Van a hacer el trabajo. ¿Cómo se imaginan que se hace el trabajo? ¿Cómo los pacientes? ¿Cómo lo divido en grupos? ¿Cómo se hace? Y para que no haya sesgo de selección debería ser de manera random, la selección de los pacientes. Se te escucha medio cortado, a ver, otra vez. Digo que para que no haya sesgo de selección en el trabajo,
debería ser de manera random cómo van los pacientes a cada grupo. Debería ser random o aleatorizado, Sí. ¿sí? O randomizada la asignación a los grupos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo haces? A ver, lo que quiero que ustedes imaginen, porque yo cuando a mí me explicaban esto, ¿qué me imaginaba? O sea, para ahí medio chiste, pero más o menos. Yo voy buscando un paciente, me fijo si cumple los criterios de selección primero. O sea, me llega un paciente, ¿sí? O en este caso los estaban en la cárcel, ya estaban ahí, pero si no, digo pacientes que tengan estas características, los que van llegando a la facultad, por ejemplo. Viene un paciente que tiene más de 20 años, lo veo, lo reviso, veo que no tiene enfermedad periodontal, qué sé yo, le pregunto si quiere participar en el estudio, le hago firmar el consentimiento informado de que sí que quiere ser participante de un estudio clínico, porque eso es fundamental, todo estudio clínico tiene que tener aprobación de un comité de ética y tiene que tener que el paciente acepta participar en una investigación. Bueno, ¿y ahora qué? Le digo, bueno, espere a que yo tenga los 40, ¿entienden lo que estoy diciendo? Para dividirlo, o sea, ¿cómo? Porque uno dice, se dividieron los pacientes en dos grupos, es como si yo tuviera los 40 pacientes acá, les digo, vayan 20 para acá y vayan 20 para allá. ¿Sí? ¿Tengo que tener los 40 para dividirlos en dos grupos? ¿Cómo se dividen en grupos? A ustedes los divido en grupos, les digo tal va a tal grupo, pongo, ¿cómo se llama? Sección de grupos y se van yendo a los grupos. Pero yo acá, junto a los 40 y los divido en dos grupos. Cada paciente, uno determina a dónde va a ir cada paciente en la ficha, lo anota y lo que le vas a hacer, o sea, a los que le toque el buche con hipoclorito, a los que le toque el buche con agua destilada. No. Perfecto, entonces yo anoto lo que les tocaría a cada uno. Bueno, para eso hay tablas en internet de aleatorización, de programitas, donde yo digo, tengo dos tratamientos, dos variables independientes, en realidad uno va a decir variable independiente, dos tratamientos o dos variables independientes, tengo 40 sujetos. ¿Sí? Entonces los tengo que asignar a esos 40 a dos opciones de tratamiento. Entonces, aprieto, me va a aparecer una tabla aleatoria y me va a decir, bueno, al paciente 1 le aplico el tratamiento A. Al paciente 2 le aplico el tratamiento A, tal vez. Entonces me va a decir A, B, 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 A, C, B, 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 A, B. O sea, no va a decir A, B, A, B, A, B. Me va a decir aleatoriamente. Eso es asignación aleatoria. Y que no asigne a todos los primeros 20 al grupo A y a los segundos 20 al grupo B, que asigne 1 y 1, 1 y 1 y 1 y 1. O sea, al azar, cada sujeto va a ir a recibir uno u otro tratamiento. Esa es la asignación al azar. O sea, yo tomo un sujeto, cumple con los criterios del sujeto 1, entonces me fijo en la tabla. Al sujeto 1, ¿qué le doy? Tratamiento X, el que me diga la tabla, el A o el B, no sé cuál me va a decir. Entonces, al sujeto 1 le aplico el tratamiento B, por ejemplo, no sé, lo que sea. Viene otro sujeto, cumple con los criterios, le aplico el tratamiento este o este. Y así se me van armando los grupos. ¿Me siguen lo que les estoy explicando? Los grupos se me terminan armando al final, o sea, una vez que tuve las 40 pacientes, terminé armando dos grupos. De 20 cada uno, 20 recibieron el A, 20 recibieron el tratamiento B. Esa es la asignación aleatoria. Hay otra manera que es tirar una moneda. O sea, viene un paciente, cada dos pacientes, en realidad, arrojo la moneda, me va a decir, al primero, o sea, me da cara o seca, y le aplico uno cara, y, o sea, cara significa buche A, seca significa buche B, por ejemplo. Y es otra manera, al azar, antes de que las tablas aleatorias se arrojaba una moneda. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué es importante la asignación aleatoria? ¿Por qué no es lo mismo que yo agarre y haga primero un tratamiento y después el otro? Porque es lo mismo. Pues acá sí es lo mismo, porque van a hacer un buche los pacientes. Pero si yo voy a hacer un tratamiento de raspaje con antibiótico y otro grupo raspaje solo, por ejemplo, ¿no? Pero yo primero agarro todos los de raspaje solo y me entreno.
entreno. A los segundos, tal vez ya les raspo mejor, peor, porque estoy cansada, no sé. ¿Sí? ¿Me siguieron lo que dije? O sea, pruebo una técnica quirúrgica versus otra. Entonces yo adquirí la destreza con la técnica de X, con el injerto. Y a los segundos les aplico una técnica X con una membrana, pero aprendí con los primeros 20. Entonces los segundos ya tengo un sesgo. Es un sesgo de formación, o sea, aprendí. Entonces uno tiene que tratar de que haya la menor cantidad de variables extrañas que no sean la variable que estoy investigando. Por eso es importante que los trabajos que fueron aleatorizados, no es que no hay trabajos donde se evalúa un tratamiento primero y otro después, esos están publicados, porque por ejemplo, usó primero un tipo de membrana, la que había en ese momento, se atendieron pacientes con eso y después aparece otro tipo y se toman 20 pacientes, se les usa el otro tipo de membrana y después el estudio compara los resultados de los dos grupos. Pero claro, es un estudio de menor calidad que si se hubiese hecho al azar. En el mismo momento, comparar las dos membranas en dos grupos de pacientes y se fueron asignando al azar. Pero no es que no tiene ningún valor. Esto se llama un estudio no aleatorizado. No es que no sirve para nada, pero es mejor un estudio aleatorizado. ¿Sí? Bien, entonces, aleatorizar es asignar, escúchenme bien lo que digo, asignar a las unidades experimentales recibir uno u otro tratamiento de manera aleatoria. Lo voy a asignar de manera aleatoria, con una tabla en general de asignación aleatoria. ¿Bien? Muy bien. No es que espero a tener los 40 y los agarro y le digo, bueno, ustedes vayan para este lado, ustedes vayan para el otro lado. Voy de a uno, lo voy aplicando el tratamiento que me dice la tabla. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál fue el N de la muestra? Muy bien. 40 pacientes, 72 pacientes. ¿Cuál sería la población? En el, no sé quién está hablando, Malena. Sí. La población, que dice el N de la muestra. Sí. ¿Sí? Sí. Fueron 40 pacientes incluidos en el estudio. Es una muestra de 40 pacientes. ¿Una muestra de qué? Vieron que una muestra es una parte de una población. Es una muestra, es algo que te muestra, la palabra lo dice, o sea, como algo que muestra otra cosa más grande, digamos, que sería la población. En este caso, ¿cuál es la población? Eran 40 pacientes hombres de la cárcel de X, no me acuerdo bien el lugar. No importa, una cárcel de Formosa. Ahí en la universidad. Sí. Bien, pero la población, esa es la muestra. 40 pacientes es una muestra de una población. ¿Cuál es la población? Ejemplo, si yo digo, estudiantes del grupo 16 de periodo 11 de la Universidad Maimónides. ¿Eso es una muestra o una población? Una población. Población. Una población, ¿no? Es una población, porque si yo digo los estudiantes del grupo 16 son todos ustedes, no hay otros que cumplan esas características. En este caso la población serían todos los sujetos que no tengan periodontitis, que tengan estado de salud gingival, que tengan más de 20 años, que cumplan las características de los criterios de inclusión y exclusión, pero toda la población del mundo que cumpla con esas características. Yo digo, paciente, voy a incluir en este trabajo pacientes con periodontitis con bolsas de más de 6 milímetros. ¿Cuál es la población? Es todas las personas del mundo con periodontitis con bolsas de más de 6 milímetros. Esa es la población. O sea, obviamente no voy a tomar a toda la población, porque es una población enorme, pero yo tomo una muestra. ¿Cómo? El tema es cómo determinar el número de esa muestra para que sea representativa. Claro, la muestra, si yo hago un estudio de prevalencia, tiene que ser representativa en cuanto a rural, urbana, en cuanto a las edades. Por ejemplo, si quiero evaluar la prevalencia de una patología, tengo que tomar
represente a todos los tipos de individuos que ocupan esa población, digamos, que forman parte de esa población. Ahora, en este caso, la población ya la acoto antes, yo digo, sujetos de más de tal edad, sujetos que tengan tales características clínicas, Acá es bueno que te haces otra pregunta, no que sea representativa, que va a ser representativa porque las características yo las puse muy claramente, o sea que todos van a ser iguales, pero yo voy a ver cuántos tomo. ¿Cuántos elijo? ¿40? ¿20? ¿50? ¿100? ¿Cómo sé cuántos elijo? Yo voy a contar una experiencia que tuve. Siempre, si algún día en su vida van a hacer un trabajo de investigación, primero tienen que ver con el estadístico, para que les diga cuántas unidades experimentales necesito para que el trabajo tenga algo que se llama que es poder, que pueda detectar una diferencia entre los grupos. Una vez hicimos un trabajo que evaluamos con colutorios de clorhexidina, ya habíamos hecho, creo que 30 pacientes, pónganle 15 en cada grupo, teníamos un laburo bárbaro, porque hacían 30 días de lucha con clorhexidina, conseguir los pacientes, no sé, porque hacer un trabajo clínico, uno lo lee publicadito así, parece una pavada, es un laburo que no se imaginan, ¿sí? Tal vez 5 hojas, y bueno, conseguir los pacientes, que no se te vayan los pacientes, que se hagan los buches, que cumplan, que sé yo, conseguir la botella, todo eso. Terminamos de hacer el trabajo, y el estadístico nos dice, no, tendría que haber tenido 50 por grupo. No lo hicimos. 50 por grupo, antes era que nos tenía que decir. Era 50 por grupo, ¿sí? Entonces, el N de la muestra, la cantidad de individuos, probeta, de la muestra va a depender de lo que estoy midiendo, va a depender de la escala de diferencia que quiero detectar entre un grupo y otro, va a depender de una serie de información que te va a pedir el estadístico. Es decir, porque yo quiero detectar entre los dos grupos una diferencia de 1 milímetro en la profundidad de sondaje, yo mido con una escala que es un dato de medición, que es profundidad de sondaje, te va a preguntar varias cosas estadístico, y con eso te va a decir, bueno, vos necesitas tener 20 en cada grupo. En general, uno la información la saca de otros trabajos publicados también. Si yo quiero evaluar un antibiótico, me fijo en los trabajos publicados, encontraron diferencias entre los grupos, y en general tienen más o menos 20 pacientes en cada grupo. Ya, tengo un dato para previo, ¿bien? Pero en última instancia el estadístico es el que te dice cuántos pacientes necesitas en cada grupo. ¿Sí? Muy bien. Lo que yo quiero que diferencien acá es la palabra muestra. Yo tomo una muestra de pacientes de una población que la describí con los criterios de inclusión y exclusión, pero no los tomo todos, tomo una muestra, porque en general no los puedo tomar todos. Si pudiera los tomo todos, porque si mi población son los estudiantes, si yo quiero hacer un trabajo donde digo, quiero saber el perfil socioeconómico de los estudiantes de posgrado del grupo 16 de la Universidad Maimónides. Eso es un trabajo que no serviría para nada, pero pónganle que yo quiero hacer eso. Bueno, les puedo hacer una encuesta a cada uno de ustedes, de toda la población. Yo digo, por ejemplo, quiero saber el perfil socioeconómico, qué sé yo, de los estudiantes de la carrera de especialización en periodoncia de la Universidad Maimónides de los últimos 15 años. Yo puedo tomar una muestra de cada año, 3 alumnos de cada año, pónganle, es una muestra. En vez de tomarlos a todos los alumnos de la Universidad Maimónides de periodoncia de toda la historia. ¿Sí? Bien, ¿entendieron la diferencia entre población y muestra? Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Creo que la última pregunta, no me acuerdo. No, digamos. ¿Cómo se valoró la variable dependiente? ¿Cómo se midieron los resultados? ¿Pasamos al otro grupo? Dejá de compartir, pasemos al otro grupo. Igual esta respuesta está mal, ¿eh? Buches,
controlando por el profesional, eso no es cómo se valoró, eso es cómo se aplicó. Ya que estamos, lo vemos. Fíjate, Malena, o el grupo, no sé qué grupo era este, 2. ¿Te das cuenta que está mal la respuesta? ¿Se dan cuenta, grupo 2? ¿Cómo se valoró la variable dependiente? Decía, se les dieron los buches a los pacientes. ¿Vieron que decía eso? ¿Esto es cómo se valoró la dependiente o cómo se aplicó la independiente? Esa es la forma de aplicación. Es la forma de aplicación, claro, que le dieron buches. ¿Cómo se aplicó la variable independiente? La pregunta es, ¿cómo se valoró la variable dependiente? ¿Sí? Vamos al grupo 3. Ahí Estoy tampoco. confundida. ¿O el 3 era el de recién o vamos al 3? Me falta Marilina para que no podía estar hoy, para que me ayude en mi desorientación. Bueno, estábamos en cómo se valoró la variable dependiente. En el paper A, el día 21 se repitieron las evaluaciones, que era el IPQH, índice gingival y sangrado de sondaje, y se evaluaron efectos adversos mediante un cuestionario e inspección visual de tejidos duros y blandos. Pigmentaciones en la cara vestibular incisivo se evaluaron en fotografías, donde se indicaba con 0 ausencia o -1 presencia. Está bien, perfecto. ¿Está bien para todos? ¿Entienden cómo se valoró la variable dependiente? ¿Sí? La dependiente, o sea, los resultados. Variable respuesta o variable dependiente. ¿Cómo se valora? Es cómo se mide. Se mide con los índices o con la profundidad de sondaje, o se puede medir con radiografías, o se puede medir con estudios microbiológicos. Es cómo se midió la variable dependiente. ¿Bien? Y en el otro caso, la variable dependiente, ¿cuál era? El fracaso de implantes. ¿Y cómo se midió? El índice de fracaso de implante se midió con índice de movilidad, dolor, profundidad de sondaje, exudado, la absorción ósea marginal, radiolucidez apical y antecedentes de pérdida de implantes. Acá teníamos duda porque también decía que al final todos los datos fueron ingresados a planilla Excel, Microsoft Office Excel 2007, con sistema para protección de datos y que se utilizó un sistema estadístico. Eso es como, está bien, eso es como se hizo el análisis estadístico. Claro, cómo se valoró, dependiente, termina con los índices. Después, bueno, después se hace se cargan los datos, o sea, se mide, cuando uno mide, eso lo vamos a ver cuando veamos resultados, pero cuando uno mide con un índice, pero eso te permite tener datos. Bien. Los datos, vos no los mirás nada más, vos lo tenés que cargar en una planilla Excel, y después de esa planilla Excel vas a pasar a hacer un estudio estadístico donde vas a comparar los datos de un grupo y los del otro grupo. O sea, la manera de medir es lo que te va a terminar dando datos. O sea, lo que vos necesitas es tener números, tener datos. ¿Sí? Dato puede ser números o puede ser sí, no, ¿eh? Ojo. Puede ser mejoró o no mejoró. O sea, que yo haga un índice que me diga mejoró o no mejoró. Como por ejemplo el índice de gingival es 0, 1, 2, 3 y 4, pero en realidad 2 no es el doble que 1, eso es más que 1, pero no es el doble, o sea, es una numeración, está hablando de una escala. Y bueno, pero eso lo vamos a ver cuando veamos los tipos de datos que hay. Está claro para ustedes que los que pusieron otra cosa, entendieron bien la diferencia, ¿no? Entre valorar la variable dependiente, que se usó para medir la variable dependiente. ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Claro para todos? ¿Alguna duda? No. Y nosotros pusimos, yo pregunto, no entendí. En el paper A pusimos cómo se valoró, pusimos buches con 15 mililitros cada 12 horas durante 1 minuto, le agregamos todo eso también. No, porque eso no es cómo se valoró la dependiente, esto es qué se aplicó en la independiente, esa es la independiente, los buches son la independiente. La dependiente es la inflamación y la placa. Está bien. ¿Y cómo se valoró la dependiente? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Para todos los del grupo 2.
¿Cuándo se midieron los resultados? En el paper A se midieron el día 21 y en el paper B se realizaron los registros en una sola sesión, que no existieron, digamos, periodos de seguimiento. Bien, perfecto. Si ustedes yo les pregunto, el estudio del paper A, ¿no? Del hipoclorito, ¿es un estudio transversal o longitudinal? Transversal. Transversal. Porque tengo dos medidas en el tiempo, el día 0 y el día 21. Yo los sigo a los pacientes en el tiempo. Tengo dos medidas, tengo el día 0, es 0, pero no importa, está la medida, es 0, y el día 21. En cambio, en el otro grupo tengo una sola medida, es transversal. En cambio, bueno, no importa, sería como una especie de transversal, pero si yo tomo prevalencia de periodontitis, lo tomo hoy solamente. Si yo comparo la prevalencia de periodontitis de hoy dentro de 5 años, tengo dos medidas en dos tiempos. Un estudio experimental nunca es transversal, porque yo voy a aplicar un estímulo y tengo un antes y un después. Un estudio cuando es experimental, donde yo aplico un estímulo, tengo antes de aplicarlo, tengo una medida, y después tengo otra. Tengo dos medidas siempre, una antes y una después. No puedo tener solo la de después, si no sé cómo estaba antes de que le apliqué. ¿Me siguen? Aunque haya pasado 5 minutos, no hay una sola medida. Siempre hay 2, o 3, o 1000, no sé, las que usted, o sea, si yo lo sigo en los años, y los años, y los meses, tengo más de una medida. Pero siempre voy a tener una condición basal, se llama, o inicial, aplico el estímulo y después veo la respuesta y vuelvo a medir. Vamos a ver el diseño experimental. A ver qué hicieron. Bueno, en el diseño experimental hicimos la línea de tiempo, donde sería el día 0 y el día 21, donde se miden los resultados. En el día 0, los sujetos recibieron tratamiento mecánico periodontal, de higiene bucal supervisada hasta alcanzar una condición gingival compatible con salud, el 75% de los sitios con ausencia de sangrado de sondaje, momento en el cual se evaluó la condición basal en toda la boca mediante los índices que ya habíamos dicho, que era el PQH, y el índice gingival y el sangrado de sondaje. Finalizado el examen clínico, cada individuo recibió profilaxis profesional hasta lograr un IPQH 0. Posteriormente se indicó suspender la higiene bucal durante 21 días y se asignaron aleatoriamente 2 tratamientos. El grupo test, que eran 20 pacientes que realizaron buches con 15 mililitros de la solución de hipoclorito de sodio al 0,05, y el grupo control, que eran 20 pacientes que realizaron buches con agua destilada. Al día 21, la idea era repetir las evaluaciones con los índices, IPQH, índice gingival y sangrado de sondaje, y evaluar los efectos adversos mediante un cuestionario de inspección visual de tejidos duros y blandos, pigmentaciones en la cara vestibular de incisivos, que se evalúan con fotografías, y finalizado el estudio, los sujetos recibirían profilaxis profesional y reinstrucción de higiene bucal. Ok. O sea, vos describiste todo. Está bien lo que dijiste, pero el esquema tiene que tener ese contenido, no que esté escrito. Un grupo lo hizo poniéndolo más resumido, y aparte hay un concepto que les quiero aclarar. El día 0 no es el día que le haces el pre-condición basal. La fase pre-experimental es el día menos 30. El día 0 es cuando vos arrancás con los buches. Es la condición basal, es el día 0. ¿Sí? Un grupo hizo un esquema un poco más esquema, porque el contenido está bien, pero el esquema no puede ser una flecha sola. O sea, Nosotros hicimos... esquema, uno debería poner un palito que diga buches, o sea, un momento, que diga buche, que diga higiene, que diga índices, o sea, que uno pueda ver visualmente el esquema y que pueda comprender lo que hicieron.
Nosotros hicimos una línea de tiempo, pero bueno, igual tiene bastante escrito. Si querés Pero lo comparto. grupo 4, pero grupo 4 hicimos uno. Tomás, espera que si no les muestro el que hicimos. Dale, sí. Dale, espera. ¿Se ve ahí? Ahí está, ¿ves? Eso es lo que pretendemos que hagan. Algo parecido a esto, donde vos puedas gráficamente comprender el estudio. Sin leerlo, o sea, claro, sí, leyéndolo, pero que vos tengas un esquema del diseño. Es muy útil para visualizar qué es lo que se hizo. A ver, día 0, evaluaciones basales. Lo que te faltaría es el día -30. El -30, que es toda la preparación de los pacientes. Mira qué linda Pía con la bebé, mírenla, qué lindo, la bebé chiquitita, sí, qué lindo. ¿Cómo está dormidita? Bueno, perfecto, día 0, muy bien, suspensión de higiene mecánica, buches, diarios, día 5, cuestionario, examen visual, y día 21, los índices. Bien, entonces acuérdense, en un esquema de diseño experimental yo tengo que tener ¿qué se hizo? Está. Se hizo suspensión de higiene, buches. ¿Cuándo se hizo? Está. ¿Cómo se midió? Está. Tienen que estar esas 3 cosas en un esquema de diseño experimental. No están los resultados, porque es un esquema del diseño experimental, porque a veces me ponen los resultados también. No, los resultados, esto es el esquema de materiales y métodos. Lo que se hizo. Uno puede poner así, o podría poner una línea de tiempo que se divida en 2 grupos. Un grupo que diga placebo, buche con agua, otro grupo que diga colutorio con hipoclorito, e ir poniendo para abajo, lo pueden hacer para abajo o así horizontal como hicieran, es lo mismo. ¿Sí? Yo hago señas, ustedes no me ven porque estoy sin cámara. O sea, yo empiezo a dibujar para abajo, para acá, y ahora nadie me estaba mirando. Bueno, entonces, el esquema puede ser horizontal o puede ser en vertical, ¿sí? Esto lo van a practicar un montón, porque de cada trabajo que tengan que leer, van a hacer un diseño. Muchas veces está en el trabajo. Muchas veces los trabajos lo tienen el diseño graficado y solamente le sacan una foto, ¿sí? Pero si no está graficado, leyendo materiales y métodos, tienen que hacer un esquema de diseño experimental, que es la mejor manera de visualizar lo que se hizo en el trabajo. ¿Sí? Entonces, cerramos el punto diciendo, fíjense, los índices fueron la manera de valorar la variable dependiente. La variable dependiente es la inflamación gingival y la placa. Los índices que tomo son índices que me miden placa. Podríamos agregar como variable dependiente las pigmentaciones dentarias también, pero en realidad son una manera de medir los efectos adversos que podría tener el colutorio. ¿Bien? ¿Qué más podemos agregar acá? ¿Algo más? Creo que no. Creo que está claro. Obviamente que es un estudio longitudinal de 20 días, pero se lo sigue en el tiempo a los pacientes. ¿Sí? Esperen que me silencio, me saco la cámara de vuelta porque me empieza a andar mal. ¿Ven? Cuando prendo la cámara me empieza a andar mal. Muy bien. Bueno, me parece que ahí terminaba el cuestionario, ¿no? Al final. Así que dejá de compartir. Muy bien. Bueno, es como que hay algunos que ya han visto algo, para otros es todo muy nuevo esto, y ¿para qué cuerno sirve? ¿Para qué puede llegar a servir esto para atender a un paciente? Pero más que nada va a servir para que puedan ser libres y que no les quieran vender cosas que no son y poder leer la evidencia, y de a poco van a ver cómo con el tiempo, de a poco, leyendo, uno va, siempre lo mismo en realidad. O sea, después es siempre lo mismo, porque siempre los trabajos se hacen con el mismo método, así que siempre vamos a leer más o menos lo mismo y vamos a darle más bolilla al contenido. O sea, la idea es que los seminarios van a ser
tratando de cerrar un tema, o sea, leyendo sobre un tema, o sea, que no sean solamente para aprender a leer, sino para reforzar los contenidos que ven en los teóricos y las cosas que pueden ver en la clínica. O sea, les tratamos de elegir trabajos que estén buenos para leer, no solamente para aprender a leer. Y trabajos de investigación, y vamos a leer muchos trabajos clásicos también. Trabajos que marcaron hitos en la periodoncia que, si son especialistas, los tienen que haber leído alguna vez. Ya tienen que leer la experiencia de Loe, que cambió el paradigma de la periodoncia. Y eso hay que leerlo. Hay algunos trabajos que, o sea, el trabajo del epitelio de unión largo, hay que leerlo. Los trabajos de Linde de trauma los tenemos que leer. Los trabajos originales de Linde, los primeros trabajos, los vamos a leer. ¿Sí? Sean trabajos que están amarillos, medio viejitos y todo eso, son trabajos clásicos que la idea es que los podamos, los hayan leído alguna vez. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿creen que dejo de grabar? Y